Voy a compartir algunos datos con respecto al otro espectro de la enfermedad, que es nuestros pacientes con adicción oncogénica para rearreglos del ALK y para las mutaciones sensibilizantes del gen EGFR en estos 6 años. Ya Vanessa ambientó mucho de los datos que tenemos acá, pero yo quisiera entrar básicamente en algún ejercicio de hipótesis respecto a estos datos que vamos a ver a continuación, que como buena cohorte del mundo real parecieran ser inferiores a lo que los estudios fase 3 nos muestran en estos escenarios clínicos.
Ya vimos los datos y como les había advertido, no nos va como los estudios que conocemos. Eh, es posible que haya algunas hipótesis que expliquen esto, y la hipótesis una que quiero compartirles, la hipótesis número uno es si este es un tema de ancestría latinoamericana. No lo sabemos. Este es un artículo publicado por el grupo de ClickUp con un grupo americano muy reciente. Colombia tiene una multiancestría que es mucho más similar al contexto asiático que al contexto europeo. Y además tenemos un importante componente, además del somático, un importante componente de compromiso de línea germinal. Tenemos una casuística variable o un porcentaje variable de mutaciones en EGFR. Tenemos un 23 a 25% para Colombia, pero llamativamente en Perú, por ejemplo, tienen hasta un 51%. Aquí puede haber un sesgo de inclusión de los pacientes de este estudio. En Brasil es más parecido al 27% y en Argentina es del solo el 14%, que es mucho más parecido a la población caucásica. Sin embargo, es bastante llamativo que nosotros tenemos una alteración también en un riesgo mayor de herencia de la línea germinal, además de una exposición ambiental al cigarrillo. En nuestro caso, en nuestra cohorte es del 54%, pero en zonas del país puede ser tan alta, por encima del 60%, como en el Viejo Caldas y en Antioquia y en el Chocó. Pero esto nos habla del EGFR. Como vimos en nuestra cohorte, nuestros pacientes con EGFR tienen una supervivencia global que está cercana a los 20 meses, que es inferior, por ejemplo, a los reportes del Flaura, en donde están en 33 meses para los ITKs de primera generación y a 38 meses para osimertinib, que está obviamente bastante más lejos de nuestro reporte de supervivencia global. Sin embargo, en ALK tenemos aún menos datos. Nuestros datos realmente son muy escasos, dado que además nuestra representatividad latinoamericana en los estudios pivotales es muy baja y no sabemos qué ocurre. O sea que nuestra hipótesis aún está por ser resuelta en saber si tenemos nosotros algún tipo de componente ancestral por nuestro tipo de evolución antropológica y un componente de compromiso de la línea germinal que pudiesen explicar de alguna forma este menor desempeño en vida real con inhibidores de alta eficiencia tanto en EGFR como en ALK. De hecho, pues una de nuestras pacientes, un caso muy infortunado, una niña muy joven de 25 años, a quien tratamos al principio de esta cohorte hace unos 5 años largos, con una inserción del exón 20, y que en ese momento no teníamos disponibilidad sino de inhibidores de primera generación, y que posteriormente entró a un ensayo clínico en ese momento con inmunoterapia, que obviamente hoy sabemos que tampoco es una opción adecuada en ese grupo de pacientes y que obviamente tuvo una evolución muy rápida hacia el deterioro y a la muerte. Pero nos quedamos con la respuesta a esta hipótesis para nuestra cohorte de ALK, que pareciera no comportarse definitivamente igual que lo que vemos en los estudios, inclusive con crizotinib, que a pesar de ser inferior comparativamente a los inhibidores más avanzados, ALK es un medicamento que tiene unas tasas de respuesta y unas supervivencias superiores a lo que vemos en nuestra cohorte. Entonces, ante eso nos planteamos otra hipótesis. La hipótesis 2 es, ¿hay cofactores moleculares que pudiesen determinar una menor respuesta a los ITKs en nuestra población? Tampoco tenemos muchos datos. Esto fue un estudio que publicamos en el grupo ClickUp en el 2017 y otro que publicó el doctor Cardona en el 2018, en donde la amplificación del EGFR asociada con alguna de las mutaciones sensibles del EGFR pudiese tener una predicción y un pronóstico más favorable, dado que estos pacientes parecen tener supervivencias mayores. Sin embargo, no tenemos otros datos de, por ejemplo, el impacto de las conmutaciones de P53, de MYC en este grupo de pacientes y mucho menos en ALK. El patrón de resistencia a primera línea en Colombia también está publicado, es muy similar al de las series reportadas, es decir, la estructura de la
digamos, heterogeneidad de la resistencia es muy similar, en su inmensa mayoría por T790M y por mecanismos moleculares diferentes, amplificación de CIMET, etcétera, en otro porcentaje importante, pero no tenemos documentación de qué pasa en ALK. Nosotros hemos tenido oportunidad solamente de evaluar en recaída las variantes de ALK en 3 pacientes, de los cuales 2 tienen variante 1 y 1 tiene variante 3, pero hemos visto menores tasas de respuesta en nuestros pacientes, inclusive en primeras líneas con alectinib, que es un inhibidor pues, que tiene mayor potencia comparativa con crizotinib, y desgraciadamente en nuestro medio no tenemos la disponibilidad de otros inhibidores como lorlatinib, ceritinib, brigatinib, lo cual nos limita obviamente en la recurrencia e inclusive en mayores opciones en primera línea. O sea que tenemos algo de evidencia de que nuestro patrón de resistencia en EGFR es similar al del resto del mundo, que hay algunas conmutaciones como la amplificación asociada del EGFR que pudiesen dar una mayor respuesta, especialmente con deleción del 19, que per se es una mutación mucho más sensible, pero no tenemos más. O sea que navegar en esas profundidades con poca data sigue siendo netamente una hipótesis. Y hay otra muy importante que no hemos evaluado en Colombia y que poco se evalúa en el mundo, y es si hay factores asociados directamente con la intolerancia o con pobre adherencia a los ITKs y que nos explicaran de alguna forma estas menores tasas de respuesta y menores desenlaces crudos en nuestras cohortes. Sin embargo, no tenemos medición efectiva de adherencia y persistencia a ITKs para Colombia. Adherencia, pues, es el porcentaje o la intensidad de dosis, y persistencia es el sostenimiento en el tiempo de la adherencia a esos medicamentos. Nuestro sistema de salud, y ahí tenemos nosotros una ventaja, es que es un aseguramiento mixto con un muy bajo gasto de bolsillo, en donde además hay la figura de un tercer pagador, lo que garantiza en cierta forma un mayor acceso a este tipo de intervenciones, por lo cual desde el punto de vista del acceso nosotros tenemos unas condiciones favorables en el momento en que nuestras moléculas son aprobadas, no tanto así cuando tenemos que luchar con figuras como vital no disponible o uso compasivo, en lo cual prácticamente es imposible que nuestros pacientes accedan a estas terapias en Colombia. Sin embargo, este es un estudio muy bonito, es un estudio francés, en donde evaluaron en una corte de pacientes con mutaciones en EGFR y ALK la intensidad de dosis en adherencia y la persistencia, y en donde vemos que en el primer mes de inicio de los ITKs, la adherencia es fuertísima, casi todas las moléculas, incluyendo unas que no son de tan buena tolerancia como el afatinib en un 100%, pero a medida que pasa el tiempo, a los 60 días, casi han caído entre un 30 y un 50% esas posibilidades o esa verdadera persistencia del tratamiento. A los 90 días se vuelve todavía más dramática y a los 120 días, solamente en el mejor de los casos, que es en el crizotinib, en el IRESA, en el gefitinib, un 63% de los pacientes continúan tomando el medicamento, posiblemente porque, como todos sabemos, el gefitinib tiene un perfil de tolerancia muy bueno, pero como vemos en los otros escenarios clínicos, solamente entre un 30 y un 50% máximo continúan tomando el medicamento. Es urgente que desarrollemos una medición efectiva de adherencia, porque en nuestro medio, con nuestra cultura, en donde hay un acceso más rápido y más fácil a medicamentos, el hecho de que los pacientes no tengan que pagar un copago o hacer algún tipo de intervención económica de su bolsillo para adquirir estos ITKs, podría en cierta forma desensibilizar a los pacientes sobre la urgente necesidad de la adherencia y la persistencia. Pero adicionalmente tenemos nosotros que trabajar mucho en alfabetización en salud para nuestros pacientes y en plataformas, como vimos, en plataformas optimizadas por inteligencia artificial para permitir una medición efectiva, cuantitativa y en tiempo real de la adherencia. En conclusión, tenemos 2 cohortes de EGFR y ALK. Tenemos a propósito, muy pocos pacientes en los que hemos podido saber otro tipo de mutaciones. Tenemos una paciente con una mutación BRAF y 2 pacientes con ROS1 que hemos detectado a través de NGS, pero en segundas líneas o posteriores, lo cual también es muy importante porque ya
hoy se han mostrado datos en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón respecto a que la inmensa mayoría de pacientes, especialmente los pacientes de las minorías, los latinos y los pacientes de raza negra en Estados Unidos, tienen sin ninguna duda una menor oportunidad de tener una evaluación molecular completa y por tanto posiblemente están siendo tratados hoy con quimio o con quimioinmunoterapia, que en los pacientes con adicción oncogénica en su inmensa mayoría sabemos que es inferior. Eso también es un reto país. Entonces, nuestra cohorte de GFR y ALK se comporta en el mundo real en forma inferior a los estudios pivotales, como era de esperarse, pero especialmente en nuestro contexto en el ICAL, los pacientes con ALK, que en su mayoría son hombres, lo cual ya de entrada nos hace menos adherentes, tenemos otros factores que nos pueden estar incidiendo en una menor eficacia de moléculas tan buenas inclusive como alectinib, y que tendríamos que explorar seguramente prospectivamente en forma mucho más profunda, incluyendo algo que también tenemos que pensar en algún momento y es el análisis farmacogenómico, porque hemos tenido pacientes, especialmente uno con mutación ALK, que ha tenido unas toxicidades importantes con alectinib que nos han llevado a disminuir gradualmente la dosis y eventualmente a suspenderlo y pasarlo a esquemas, dado que no tenemos lorlatinib ni otras opciones, a esquemas como el Empower 150, que no solamente aumentan los costos, sino que claramente tienen una menor eficacia en estos escenarios. Entonces, esta es nuestra experiencia como Instituto de Cáncer en estos casi 6 años con nuestros pacientes de cortes EGFR y ALK, en quienes desearía uno tener unos estudios moleculares más profundos, pero adicionalmente estudios de adherencia y eventualmente de farmacogenómica. Muchas gracias por la atención